Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis y en este video les voy a mostrar cómo es el Museo de Arte Popular aquí en la Ciudad de México. Si les gusta, regálenme un like, comenten y nada, aquí va el video. Amigos, el Museo de Arte Popular se encuentra en la Ciudad de México, cerca de la Alameda Central. Y luego entrando al edificio, nos reciben alebrijes muy coloridos, son demasiado llamativos y algo que me fascina es que podemos encontrar un bocho, esos carros viejitos de nuestros abuelos probablemente. A mí todavía me tocó verlos en las calles. Podemos encontrar un bocho, pero adornado, muy a la mexicana. Yo fui en domingo. Entonces el domingo es gratis, es acceso gratuito y no hay problema con el horario, con las personas, todo muy fácil. Este bocho se ve, a mí me recuerda mucho al bochito que tenía mi tío cuando yo era niño. Sí, está muy mexicanizado tal vez, se ve muy coqueto o muy coquette últimamente. En el vestíbulo del museo podemos encontrar varios alebrijes de muy gran altura. Yo creo que tienen como tal vez 3 metros o un poco más de altura. Y es muy interesante. Las personas que hicieron esto, los artesanos que hicieron esto, ¿qué tendrán en su cabeza como para diseñar este tipo de alebrijes? Para las personas que no son de México, los alebrijes básicamente están hechos de acero, de un alambre muy delgado, periódico y pintura. Y son partes de animales unidas en un solo cuerpo. Muy bonitas. Si van a este museo, yo creo que van a recordar mucho a sus abuelitos o a sus padres o a personas que probablemente ya no están con nosotros. Este museo destaca por utilizar objetos de la vida cotidiana de hace muchos años. Ese tipo de cerillos son los que usaba mi abuelo cuando él vivía. Recuerdo que él fumaba mucho y no me gustaba para nada, pero siempre que veo ese tipo de cerillos recuerdo a mi abuelo con vida. Y también puedes encontrar en ese museo pero en serio un buen de objetos religiosos que tienen que ver con la Virgen de Guadalupe, con Jesús, con los Reyes Magos. Te sientes en un lugar muy antiguo, muy tradicional mexicano. Inclusive ya saben ustedes que pues los mexicanos no tenemos miedo a la muerte, o es diferente cómo percibimos la muerte. Podemos encontrar a la muerte en ese museo a la mexicana. Máscaras de chinelos. Este museo, cada vez que en cada parte que estás en este museo, me recuerda cuando yo era niño. Los festivales, los carnavales mexicanos, estas máscaras típicas mexicanas. Es muy bonito recordar cómo era México hace ya varios años. El diablo todo me fascina de este museo. Es demasiado mexicano. Es como jugar lotería, es como recordar a nuestros antiguos ancestros bailando, danzando en las fiestas típicas de barrio de México. Me gustaba mucho. También podemos encontrar ciertas obras en otro tipo de salas, tal vez no tan arraigadas a México, y en otras sí. Esta, por ejemplo, me recuerda a en la calle que vivía. Tal vez ahora lo sepan, yo crecí de niño en un pueblo llamado Tláhuac, un pueblo pues un poco humilde.
Y me acuerdo que muchas de las viejitas que caminaban llevaban este tipo de canastas con su verdura, con el mandado. No sé si este tipo de hamacas les recuerdan a ustedes cómo era antes. Ah, y este museo tiene una sección. No es una sección como tal, pero son varios maniquíes utilizando vestidos regionales típicos mexicanos. Y, ok, tal vez yo no puedo diferenciar todos, pero estoy seguro, estoy segurísimo que alguno de estos, uno de sus familiares tuvo que haberlo usado. Ese que ven ahí, lo llegó a usar una tía mía ya muy grande y una vecina también. Ese blanco, cuando mi abuela tenía algún evento en la iglesia, utilizaba uno de esos tipos, uno de esos vestidos muy clásicos. No sé, a mí me fascina, quiero que lo sepan. Me fascina cómo se vestían las mujeres mexicanas hace muchos años. Y sí, la vestimenta de la ciudad es muy bonita, pero creo que los vestidos típicos regionales mexicanos no le piden nada a ningún otro país. Muy bonito, los encajes, todo. También me acuerdo que cuando era más niño, cuando era joven, veía tanto con mi abuelo como con mi abuela el cine de oro. Esas películas en blanco y negro, con María Félix. Ahora que ya soy adulto, creo que extraño esos momentos con mi familia. Sí, extraño simplemente ver la televisión con mis abuelos. Eran buenos días y no lo sabía. Ese vestido, ese vestidito blanco, se ve muy bonito. Todo me gusta de México. Lamentablemente, yo no conozco qué tipo de vestido va con cada estado de México. Sí, yo no conozco muy bien sobre eso. Tal vez reconozco el vestido jarocho, tal vez, o el oaxaqueño, el mije, no estoy seguro, tal vez los confundo, pero todos se ven chulísimos, todos me gustan mucho. Lo que me gusta de este museo es que une los objetos diarios, como estos platos de barro, con el arte, con el diseño. Se me antojó un mole de repente. Muchas gracias por ver el video, espero les haya gustado. Yo hago estos videos con mucho cariño para ustedes. Espero que les haya servido este video. Si les gustó, regálenme un like, comenten y espero que estén muy bien. Nos vemos en la próxima y no olviden tomar agua. Adiós.